Vamos a tener nuestra enseñanza el día de hoy. Le doy gracias al Padre Eterno. Padre, te exalto, porque nos permites tener un recuento de la historia de los reyes de la casa de Israel. Aunque tengamos que seguir añadiendo cómo se llegó a esa división. Guía mi mente, mi espíritu, mis labios. Que no solamente diga palabras sin sentido o que yo creo apropiadas. Que sea tu espíritu. Porque aún a través de la historia de los reyes hay cosas importantísimas que necesitamos aprender y que no hemos a veces comprendido por no estudiar ese tipo de pasajes. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías. Amén. Ya sabemos que el primer rey de todo Israel fue el rey Saúl, un hombre demasiado alto, el más alto de todo Israel. Tan alto que la persona más alta le llegaba a los hombros. Cuando usted miraba a todo el ejército formado, el más grandote era rey, aunque no llevara nada que lo distinguiera. Ya sabemos que lo unge el profeta Samuel, ¿verdad? Y aquí tenemos una diapositiva. Estos son los dos reyes de las dos casas, los que tengo numerados y que están en verde, los otros están en moradito. Los que están en más verde o turquesa, ¿verdad? Así ya se mira aquí la diapositiva. Son los reyes de la casa de Israel. ¿Cuántos reyes hubo? El último rey, no se vaya a confundir, fue el rey Oseas. No se confunda porque el último profeta a la casa de Israel fue también el profeta Oseas. Cuando usted vea a los profetas, vea a quién le está hablando. No crea que le están hablando a las dos casas. Cada vez, por ejemplo, Jeremías fue enviado a la casa de Judá. ¿Ok? Oseas, el profeta Oseas, es enviado exclusivamente a la casa de Israel. Eso es bien importante. Y vamos a ver entonces, iniciando un resumen, ¿verdad? Aclaro, voy a hacer un resumen esta vez por los que no estuvieron anoche y para conectarnos. Porque tengo que llegar al punto donde ya se dividen el pueblo de Israel en dos pueblos. Ahí tengo que llegar. Entonces, dice la escritura, hablando del ungimiento del primer rey, primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una botella de aceite. Una redoma sería una especie de frasco, de botella. Les explicaba anoche que es esos frascos que están anchos de abajo y que van siendo puntiagudos hacia arriba, que se usan en los laboratorios. Yo sé que a eso se le llama redoma. No sé por qué lo pusieron, ¿verdad? Bíblicamente hablando de eso, si no usaban ese tipo de frascos. Bueno, tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Y el profeta Samuel lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre Israel? Ya aquí queda ungido, lo presenta con el pueblo, les dice lo que va a pasar, todo ello, pero después de un tiempo de puras malas, podríamos decirlo así, de Saúl. Porque desde que fue ungido, lo único bueno que pudo haber hecho fue ir a pelear contra los filisteos y obtener unas pocas victorias, ¿verdad? Y descargar un poco la agresión que estaban sufriendo. Sin embargo, en todo empieza en desobediencia, desobediencia y desobediencia y más desobediencia. ¿Cómo está esa desobediencia? ¿O cómo se dio esa desobediencia? Vamos a ver que el profeta Samuel le dice: te voy a ver en tal lugar, ahí vamos a ofrecer un sacrificio al Dios eterno. Pero justo al tiempo de los 7 días, le da un plazo de 7 días. Al plazo de 7 días está el ejército de los filisteos acampando contra él. Quieren la guerra. Entonces, lo que sucede es que no llega Samuel a tiempo, aparentemente, no se han terminado los 7 días. Pero Saúl, desesperado, ofrece él mismo el sacrificio. Nunca debió hacer. Nunca. Otra cosa
cosa. El Eterno lo manda a aniquilar todo el pueblo de Amalek y sus animales, y no lo hace. Va de desobediencia en desobediencia. Y como líderes, como siervos del Eterno, cuidemos mucho de no ir como Saúl, de mal en peor, de desobediencia en desobediencia. Porque vamos a llegar al punto mismo de Saúl. ¿A qué punto llegó Saúl? Vamos a verlo. Llega el punto donde el profeta le dice, el Eterno te ha desechado. Ya no hay perdón para ti, ya no hay vuelta de hoja, se acabó tu relación con el Eterno. Saúl se toma del manto de Samuel y ese manto se rompe y le dice lo siguiente. Primera de Samuel 15:27. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió es, se agarró, se aferró, ¿ok? De la punta de su manto, del manto de Samuel, perdón, y o sea, el manto, se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Eterno ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Ok? ¿Por qué le quitó el reino? El Eterno lo dijo y lo vimos anoche. ¿Por qué le quitó el reino? A ver, ¿alguien me recuerda? No nada más es porque pues ya andaba en sus propios pasos. ¿Por qué razón específica el Eterno le quita el reino a Saúl? Le dijo el Eterno, porque se puso en contra de mí. Desechó mi palabra y se puso en contra de mí, o sea, en contra del Eterno. ¿Qué es ponerse en contra del Eterno? Bueno, la Biblia dice, bueno, sí, está escrito ahí, pero a mí Dios me reveló. No te ha revelado nada. Si lo que está escrito no lo respetas, Dios no te ha revelado nada. Yes, amén. Lo que Dios dijo está escrito. Lo que no está escrito, puede que te lo haya dicho, puede que no. Y yo creo en la profecía. Óigame bien, aclaro esto. Yo creo en la profecía y creo en los profetas. Pero profetas que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, no que ande todo dado al catre y venga a profetizarte. ¿Por qué no le habla? El Señor dice que compongas tu vida. ¿Por qué no dice? Aló. Cuando el Eterno habla, ¿a quién le habla primero? Al profeta. Al predicador. Y luego él tiene que ir a hablar. La pregunta entonces es la siguiente, ¿verdad? Porque ya le ha quitado el reino. ¿Sí? Se lo dio a alguien mejor el Eterno, ese reino. ¿Y qué sucede? Volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta, ¿verdad? Y se rasgó el manto. El Eterno le ha dado el reino tuyo a un prójimo mejor que tú. La pregunta es, ¿quién es ese prójimo? Mejor que Saúl. El Eterno ya lo tenía preparado. En ese momento era un jovencito de unos 17, 18 años, posiblemente. No más que esa edad. Pero tampoco era un niño. Y no era un enano, como nos han hecho creer. ¿Era un joven? Sí. ¿Alto? Sí. ¿Bien parecido? Sí. ¿Guapo? Sí. Pero no era un niño chiquito, ni era un chaparro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda la familia de David era bien alta. Toda la familia de David. Él también era alto. ¿Ok? Entonces vamos a ver que después de la rebeldía de Saúl y después de que Samuel está llorando y llorando por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está suplicando al Eterno que le perdone, que le haga prevalecer en el pueblo. Primera de Samuel 16:1. Dijo el Eterno a Samuel, ¿hasta cuándo estarás llorando? Dice otra versión a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. El Eterno lo ha desechado. ¿Por qué sigues llorando?
Samuel, ¿tú crees que no hay solución? ¿Tú crees que te equivocaste al ungir a ese hombre? No. Yo tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a la casa de Isaí, que vive en Belén, de la ciudad de Belén. Porque de sus hijos yo tengo la provisión para un rey. Ahí está la provisión que yo tenía de por sí preparada para un rey. Pero como el pueblo quería un rey, como las demás naciones se lo di. Pero el rey conforme a mi corazón está ahí, en la casa de Isaí. ¿En dónde vive? En Belén, o Betlehem. ¿Ok? Ve ahí. Ya sabemos que Isaí tenía varios hijos, ¿verdad? Eliab, Sama, y otros tantos más grandes. Bueno, dicen pues que cuando Samuel mira a Eliab, lo mira bien fuerte, bien guapo, bien presentable, y dice, este es el ungido del Eterno. Y el Eterno le dice, no mires cómo se mira físicamente, a su parecer, no mires a lo hermoso de su apariencia, no mires a lo grande de su estatura, porque el ser humano es lo que busca. Un rey grandote, fuerte, amado, ¿verdad? Perdón la expresión, los que me están oyendo, ¿verdad? Bien presentable. Hablábamos del señor Peña Nieto anoche, ¿verdad? Es lo que México quería. ¿Qué presidente tuvo? Un gaviotazo nada más fue lo que tuvo. Pero es el presidente que quería. El que hace cambios, no lo quiere. Hablan mal. Pero bueno, allá esa es otra historia. Tenía, ¿verdad?, hijos fuertes, vigorosos, y pensaron tanto Samuel como Isaí que ahí estaba el rey. Sin embargo, el Eterno no pensaba de esa manera. Capítulo 16, verso 11, primera de Samuel. Entonces, ya que vio Samuel que ninguno de esos 7 que le habían presentado era el rey que el Eterno había elegido, dijo lo siguiente. Entonces, le dijo Samuel a Isaí, son estos, todos tus hijos, nada más estos hijos. Y le responde Isaí, queda aún, ¿qué cosa? ¿Verdad que nos dijo que era el chaparrito? ¿Queda el enano? Queda uno, pero es niño. Dijo que era el Yele, el menor, que puede ser ya un joven, solamente que no es considerado adulto. En aquel tiempo todavía eran considerados adultos a los 20 años. ¿Se recuerdan cuando salieron de Egipto? Cuéntame de 20 años a 50. El que tenga de 20 a 50 está listo para ir a la guerra. Antes no, después tampoco. ¿Por qué? Porque ya está viejón, después de 50 y menos de 20, pues todavía tiene miedo. Ahí todavía eran contados de 20 años como adultos. Ya hoy los cuentan de 13 en Israel. ¿Ok? Pero bueno, ya estamos hablando de aquel tiempo. Él respondió que era aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no esté aquí, hasta que él no venga y esté con nosotros. ¿Qué sucede? Ese no lo pensaba en invitar a la vida. Ese no pensaba estar en el... Miren, qué cosas de la vida, ¿verdad? Porque es un banquete, se supone que Samuel fue a ofrecer una ofrenda especial con toda la familia. Y esto lo mandan a cuidar las ovejas. Vete a cuidar las ovejas. Ahora sí, hermanos, si me mandan un cafecito, por favor. Quiero beber algo. ¿Sí? A este lo mandan a cuidar las ovejas. Bueno, ¿quién es parte de la familia? Sí. ¿Era el más querido? Tal vez no. En eso sí, debemos de enfatizar que no era el más querido, ¿verdad? ¿Quién era el más apreciado? Eliab, el grandote, el fuerte, el primogénito. Pero el profeta dijo, no nos vamos a centrar a la mesa si él no está aquí. ¿Qué sucedió? Verso 12, primera de Samuel 16:12. Envió Jesse, ¿verdad? Por él, o Isaí. Gracias, Señor Eterno, de bendiga. Y le hizo entrar al banquete. ¿Y era qué? Primeramente era bien presentable, era güerito, era rubio. ¿Qué más? De buen parecer. No, ¿verdad? Hermoso
de ojos. Tenían los ojos bonitos. ¿De qué color serían? No sé. Pero no eran, bueno, seguro que no eran negros, ¿verdad? Pero tenían los ojos bonitos. ¿Y qué más era? De buen parecer. Pero nunca dice que era un niño. Yo no sé de dónde se tomó esa idea de que David era un enano o chaparro y un niño, ¿verdad? No lo entiendo, pero no lo era. Ya les dije anoche, se puso la armadura de Saúl, y Saúl es un hombre gigantote. Se puso la armadura. No, lo único que no pudo no es que no le quedaba más o menos bien, no podía pelear con esas armas. Él no estaba acostumbrado a pelear con esas armas. Esa fue la razón por la que se las quita. ¿Ok? Bueno, era rubio, era hermoso de ojos, era de buen parecer. Entonces, cuando ese joven entra, el Eterno le dijo a Samuel: levántate y úngelo. Este es el hombre conforme a mi corazón. No que tenga el corazón de Dios, conforme al propósito de Dios, del Altísimo. ¿Ok? Bendito sea el Padre Eterno. ¿Qué más sucedió? El versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de los hermanos de David, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Entonces Samuel se levantó y se fue a su casa. Vivía en Ramá. ¿Ok? David fue ungido por rey, pero está gobernando todavía el rey Saúl. Ya fue desechado, pero no dejó el cargo. Así, ¿cuántos pastores hay que no han sido, que hayan sido desechados, pero no dejan el cargo? Y saben que el Eterno ya no está con ellos, pero no dejan el cargo. ¿Por qué? Que sigue habiendo dinero. A la hora que no hay dinero, pues ya se acabó también el cargo. No deja el cargo, no deja el reinado, sigue siendo rey. Y David incluso es tratado de ser asesinado por el mismo rey Saúl, porque se entera. Alguien le fue con el chisme, ¿quién? De sus mismos hermanos. Alguien se quiso congraciar, yo creo, con Saúl, fue con el chisme. Oye, aquel fue ungido por rey. Y Saúl sabe. Y lo tolera. Lo tolera porque mató al gigante, lo tolera porque la gente lo ama, lo tolera porque la gente lo aprecia, pero cuando se enoja y se enchamuca, cuando se endemonia, lo quiere matar. Entonces David es rey para el Eterno y puesto por el Eterno, pero no es rey todavía ante el pueblo. El pueblo sabe también que es para ser rey, pero no es rey todavía ante el pueblo. Sigue gobernando Saúl. Sin embargo, después de que muere Saúl, se levanta un hijo de Saúl como rey. Este también es un rey desconocido. ¿Quién es el hijo de Saúl? Vemos cuando ungen a David, ¿verdad? Y dice la Escritura, Primera de Crónicas 8:33. Primero vamos a ver cuántos hijos tuvo Saúl. Ner, Ner es un patriarca. Guárdalo bien en su memoria porque adelantito lo vamos a ver. Ner engendró a Cis. Cis es el papá de Saúl. ¿Ok? Y también va a engendrar a otro ser que va a ser hermano de Cis. ¿Ok? Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Saúl engendró ¿a quién? Al primogénito, a Jonathan, que era el gran amigo de David. ¿Ok? Era el gran amigo de David. Ok, ¿quién más? Malquisúa. ¿A quién otro? Abinadab. ¿Y a quién más? ¿Cómo se llamaba el último? Esbaal. Hombre, o Ish, Baal, o Esbaal, significa Ish, hombre de Baal. Hombre que le pertenece a Baal, a un dios pagano. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque Saúl estaba ya en el final de su reinado, estaba completamente desconectado de las cosas espirituales, de la palabra y del Dios eterno. Mira, ven el nombre como le pongo. Es como que usted siendo creyente, ¿verdad? Ya conociendo bien de la Biblia, le ponga a su hija Shakira. Hija, pues es que te la paso cuando no sabes, ¿verdad? Y que pues bueno, es una artista famosa y que todas las cosas. Y le pongas a pegar Shakira. Pero ya conociendo del Eterno que le pongas así, pues tú sabes que no es ni buena influencia ni nada por el estilo. ¿Ok? Bueno, entonces ya no me meto en más nombres con eso. Simplemente ahí.
le puso por nombre Esbaal. Este Esbaal, después lo va a mencionar de otra manera la escritura, pero sigue siendo el mismo. ¿Ok? Este Esbaal es también Isboset. Entonces, por eso puse aquí la diapositiva la historia de Esbaal, que es el mismo que Isboset, el rey olvidado de Israel. Anoche me equivoqué, cuando mencioné al hijo de Jonatán, también dije Isboset, y ese es Mefiboset. Ya después me quedé, oye, pero ya no quise corregirlo porque estaba en el estudio. ¿Ok? Bueno, este es Isboset. ¿Qué significa Isboset? O sea, hubo un cambio de nombre, de hombre de Baal a Isboset. Y hasta les puse de ejemplo a mi padre, que se cambió el nombre y no resultó nada bien, ¿verdad? Pero el cambio de nombre de Esbaal o Ishbaal, hombre de Baal, por Isboset, solamente significa hombre de vergüenza. O sea, no. Isboset significa hombre de vergüenza. ¿Qué de buen cambio hubo? Nada. ¿Por qué se lo cambiaron? No lo sé. No sé por qué. Pero no hay gran diferencia en el cambio de nombre. Entonces, cuando muere Saúl, este es hijo de Saúl. Y por consecuencia lógica, le queda la dinastía. ¿Quién lo hace rey? ¿Quién le ayuda a que sea rey? Porque este es más cobarde y tiembla más que la gelatina. Todo su reinado se la vive escondido en cerca de Mahanaim, donde Jacob, al ir viajando para la tierra, vio un campamento de ángeles y le llamó por nombre Mahanaim. En ese mismo lugar, ahí se la vive escondido los 2 años de su reinado este hombre. Por eso usted no sabe posiblemente nada de Esbaal o Isboset. Por eso no se sabe mucho de él. ¿Qué se la pasó de sus 2 años de reinado? Dígale como el pescado. Nada y nada y nada. Escondido. Eso fue lo que hizo. ¿Ok? Entonces, ya que muere, ¿verdad? Va a tomar el trono. Y al mismo tiempo de que es nombrado rey, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente texto, primero ocurre esto. Ya murió Saúl, le dieron aviso a David, recuerden que pasaron varios eventos ahí, los filisteos que atacaron a Israel, no dejaron que David fuera a la guerra, que nos acompañara a los filisteos, porque en ese tiempo David era aliado de los filisteos. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Hubo un tiempo en que David vivió entre los filisteos, servía a los filisteos, después de que llegó y se hizo pasar por loco y endemoniado, ¿verdad? Y ya el rey de Filistea lo acogió, le dio lugar para vivir, empezó a enviarlo a expediciones, pero él iba, pero no contra Israel, iba contra los enemigos de Israel. Pero al final de cuentas le daba el tributo, le daba las ganancias al rey de Filistea y el rey pensaba que estaba de su lado. Cuando es la batalla con Israel, los generales no permiten que vaya David. Dijo, ahí se va a voltear. Y sí, eso hubiera hecho David. No hubiera peleado contra Saúl. Aunque Saúl lo quería matar, aunque Saúl nunca lo quiso, aunque Saúl siempre lo odió, David no hubiera peleado contra Saúl. Pero lo mata a Saúl. Le dan aviso, ¿verdad? Después, en ese mismo instante, capturan a las mujeres de los soldados de David, a sus esposas de David, va, los persigue, a los de Amalek, los mata, recupera a las mujeres y le pregunta al Eterno, ¿qué hago? ¿Voy a una de las ciudades de Judá? ¿Ya es tiempo? Sí, vete. Ve a una de las ciudades de Judá. Eso dice en el versículo 1, capítulo 2, segunda de Samuel. Y vinieron, en el verso 4, y vinieron los varones de Judá, ya que llega a una ciudad de Judá, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey, ¿sobre qué? Nada más la tribu de Judá. Nunca otra de las tribus participó en este primer reinado de David, que reina 7 años y 6 meses en la ciudad de Hebrón o Hebrón. Él es rey ahí, pero solo de la tribu de Judá. Mientras tanto, ya vamos a ver qué ocurre. Ahí cuando está en ese lugar, ¿verdad? Y dice que le dieron aviso a David diciendo, los de Jabes
de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Por qué? Porque no los habían sepultado, los habían dejado colgados. Y los huesos, ¿verdad? Todo eso no los habían sepultado. Entonces ya le dieron aviso a David que Saúl estaba sepultado, ya ahora lo ungieron a él como rey. Entonces recuerde que en este mismo instante David es rey. ¿De dónde? De la tribu de Judá solamente. Al mismo tiempo, Isboset o Esbaal va a ser rey sobre las 11 tribus restantes. Hasta ahí vamos bien con este cuadro. ¿Okay? ¿Cómo es que llega a ser rey Isboset o Esbaal? Vamos a verlo. Dice la escritura, 2 de Samuel, capítulo 2, verso 8. Sin embargo, Abner, ¿hijo de quién? Entonces, ¿quién es Abner? Abner es el general del ejército de Saúl. ¿Pero es hijo de quién? De Ner. Y Ner es papá también de quién. ¿Se acuerdan de quién era papá? De Cis. Cis es papá de Saúl. Entonces, este Abner, ¿qué es de Saúl? Si es hermano del papá de Saúl. Es tío de Saúl y tío abuelo de Isboset y sigue siendo general del ejército de Saúl. Este no murió en la batalla contra los filisteos. Este queda vivo. Entonces, como es general, es familiar y le importa que se siga levantando el linaje, ¿verdad? Es lo que él quiere. Por eso dice que Abner, hijo de Ner y comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim. ¿Con quién? Con Isboset, que es el mismo Esbaal, hijo de Saúl, el único hijo que le quedaba vivo. Los otros 3 murieron también en la batalla contra los filisteos. Allí, en Mahanaim, proclamó a Isboset como rey de Galaad, rey de Jezreel, rey de Efraín, rey de Benjamín, rey de la tierra de los Jesuritas de Jesur y del resto de Israel, para que me entienda, en pocas palabras, de todo Israel menos Judá. Tenemos entonces 2 reyes. ¿Quiénes? David, de la tribu de Judá, e Isboset, de todo el resto de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Todo bien hasta ahí. ¿Qué sucede? 2 de Samuel, capítulo 2, verso 10. De 40 años era Isboset, el hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá o la tribu de Judá siguieron a David, que es rey al mismo tiempo. Ahora, esto puede ser profético. ¿Por qué? Porque después de Salomón, el hijo de David, otra vez va a haber 2 reyes al mismo tiempo en lo que sería todo el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, nunca ha habido una reunificación total de las 12 tribus de Israel hasta que venga el Mesías. Se va a lograr eso. ¿Okay? Bueno, de 40 años era cuando comienza a reinar. ¿Qué es lo que hace? Se la pasa escondida. ¿Dónde? En Mahanaim, que es del otro lado del Jordán. Allá está escondido. Allá se la pasa. No ocurre nada con él. No nada trascendente. Lo único que sucede es que en ese tiempo empieza una guerra entre los soldados de Abner y los soldados de David, los soldados de Israel y los soldados de Judá. Como ya los 2 tienen su ejército, David siempre tuvo un ejército, empiezan a haber guerras. En esas guerras matan Joab, tiene 2 hermanos. Uno de ellos se llama Asael, que es tan veloz como los venados, dice la escritura. Un día, ¿verdad?, que estaban peleando, que estaban en batalla, los soldados de la casa de Israel con los de la tribu de Judá, pues empezaron a vencer los de Judá y empiezan a perseguir a los soldados y Abner se va huyendo porque ya no sabe que la batalla está perdida y el hermano de Joab, que es general del ejército de David, lo persigue, Asael, y como es tan veloz no alcanza. Abner voltea a mirarlo y dice, tú eres Asael, ¿verdad que sí? Sí, soy yo. Dice, apártate, yo sé quién eres.
Deja de perseguirme, ve y persigue a otro, mátalo, quédate con sus armas, que sea tu recompensa. Di a matar a fulano de tal, pero apártate de mí, vete de aquí, no te quiero matar. Porque si te mato, ¿cómo me voy a presentar delante de tu hermano que él sabe que es el general del ejército de David? No quiso este muchacho, ¿verdad? Lo sigue persiguiendo. Aquel, como es un general, el general pues es diestro para la guerra. Le tira la lanza, lo atraviesa y queda muerto. Ya Abner huye, sigue huyendo. Joab, junto a todo el ejército, lo va persiguiendo, pero ya al final en la noche le dice Abner a Joab: ¿hasta cuándo vas a perseguirme? ¿No ves que si me sigues persiguiendo, sigues matando gente? O sea, él reconoce, estamos en inferioridad, pero lo único que estás haciendo es, estás matando gente. Y al matar gente estás trayendo amargura al mismo pueblo de Israel. Joab le dice: qué bueno que has hablado, porque si no, quién sabe hasta cuándo dejaríamos de perseguir. Ya, ahí se calman las cosas, ¿verdad? Abner se va a buscar al rey, que es su sobrino nieto, y Joab se regresa con el ejército de David. ¿Qué más sucede? Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice así, ya en ese lapso de tiempo: este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que los de la dinastía de Saúl se iban debilitando. En este tiempo David empieza a cobrar mucha fuerza y los otros se van debilitando. Sin embargo, este corto periodo de 2 reyes sobre Israel, uno David en Judá, es Baal en Israel, ¿verdad? Les digo, puede ser algo que parece profético. Aquí tengo una diapositiva donde vemos que la mujer que cuidaba la casa donde dormía Isboset o Esbaal se queda dormida. Pasan 2 siervos, son siervos de él, trabajan con él, con este hombre, pero se meten a la casa y está bien dormidota. A él también lo encuentran dormido, estaba el calor del día, se está echando una siesta de esas que nos pegan luego cuando nos pegan el mal del chancho salvaje, ¿verdad? Del cabalí, que te da sueño, pero del bueno. Nunca le he pegado ese mal del marrano, como le dicen, que te come nada más y te pega el sueño, pero bárbaro. ¿Ok? Bueno, yo creo que le pasó lo mismo. Se queda dormido, estos van, le mochan la cabeza, caminan toda la noche por el camino del Arabá, se la llevan a David pensando que David estaría feliz con eso. Sin embargo, nada de eso. Pero miren, vamos a ver antes de que lo maten, cómo pierde Isboset tanto el reino antes de que lo maten como a su general del ejército. ¿Cómo lo pierde? Anoche se los conté, pero no les presenté el texto. Segunda de Samuel 3:7. Toda esta historia está en Segunda de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, por ahí así. Léala si gustan, está bien interesante. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner ¿de qué? De haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una concubina de Saúl, que es de nombre Rispa, hija de Aja. Isboset lo acusa y le dice: tú te estás acostando con la que fue mujer de mi papá. Y vamos a ver cómo reacciona Abner, que es el general del ejército y que fue el que lo puso por rey, porque él no hubiera hecho absolutamente nada, era bien debilucho, para que me entiendan. Abner, ante esta acusación, se puso furioso y le dice: ve la enemistad que hay, Israel contra Judá y Judá contra Israel. Vea cómo se mencionaban. Dice, le contesta Abner: ¿soy acaso un perro de grande? Si tú crees que soy de la tribu de Judá, un perro. Ve cómo se trataban. Había una enemistad seria, o sea, uno no lo mira de pronto así, pero entre el mismo pueblo había una enemistad seria, así como Chilangos con Monterrey y Texas, Oklahoma, así. De verdad que son odios que no, de pronto no se entiende. Todo empieza por una cuestión pequeña, ¿verdad? ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? ¿Para qué me quieres hacer lo que tú quieres? Dice. Y se lo digo gritando: después de todo lo que hice por tu padre Saúl, yo
Soy su general, yo lo cuidé, yo estuve con él. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos. Y por ti, dice la otra versión, al no entregarnos. ¿A quién? A David. Mira, David, aquí está, mátalo, quédate con el rey. Ahora me estás tú acusando dice, es mi recompensa, me haces culpable. Es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer. En la otra versión dice, por el pecado de esta mujer. O sea, que ella andaba acostándose con hombres. Ya, eso era lo que estaba haciendo. Pero Isboset acusa a Abner de ser uno de los que se anda acostando con esta mujer. ¿Me acusas a mí por el pecado de esa mujer? ¿Es esta mi paga por haberte ayudado a ser rey? ¿Por haberte puesto por rey prácticamente? ¿Es así como me pagas? ¿Y qué hace? Ya que está furioso, vean lo que dice. Veanlo, bien importante. Segunda de Samuel 3:9, perdón. Que Elohim me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible por ayudar a quién? A David, a que consiga lo que el Eterno le dio en profecía cuando lo vio, lo que el Eterno le ha prometido. Que Dios me castigue, que el Eterno me castigue. Si así como te ayudé a ti, ahora no voy y le ayudo a David a que consiga el reino de todo. ¿Cómo cree que le cayeron esas palabras a Isboset? Dice, no lo tengo, ese texto sí no lo tengo. Pero dice la escritura que se quedó callado. ¿Por qué? Porque era cobarde. Porque le tenía miedo a Saúl. Se queda callado, no dice absolutamente nada. Nunca debió haberlo acusado, era el que lo sostenía prácticamente de todo. Que consiga, que le ayude a David a conseguir lo que el Eterno le prometió. Transferir el reino de la casa de Saúl y confirmar el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan, la última parte de Israel, hasta Beersheba, lo más abajo cerca de ti. Desde un extremo hasta el otro, le voy a ayudar a que consiga el reino de Judá, que ya no tenía, pero ahora de todo Israel. ¿Por qué? Por esto que me acabas de decir. ¿Ok? ¿Qué más sucede? Vamos a ver. Así fue como Isboset pierde al general, pierde el reinado prácticamente por esta cuestión. Pero era el Eterno moviéndose. ¿Por qué? Porque el Eterno había ungido a David por rey sobre todo Israel, no nada más sobre Judá. Así que todo esto sucede porque el Eterno se está moviendo su mano para que las cosas sucedan. Vamos a ver qué más acontece. Verso 17 del capítulo 3, segunda de Samuel 3:17. Abner entonces conversó ¿con quién? Con los ancianos de Israel y les dijo: hace ya mucho tiempo ustedes procuraban a David, querían que David fuera el rey y que reinara sobre ustedes. En este momento recuerde que está enojado, está molesto con Abner, va, reúne a todos los ancianos de todo Israel y ¿qué les dice? Vamos a ver qué les dice. Ahora, pues háganlo así. ¿Querían que reinara? Dejen que reine sobre ustedes. Es el momento de que reine sobre todos ustedes. Háganlo así. Porque el Eterno, y pone por evidencia lo que Dios dijo, porque el Eterno ha dicho acerca de David: por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Pregunta. Si Abner sabía esto desde hace 2 años atrás, ¿por qué no fue a David desde entonces a decirle: es hora de que reine sobre todo Israel? ¿Por qué puso al hijo de Saúl? ¿Por qué lo apoya? Pero ahora, después de un enojo, reconoce que es David quien debería haber estado reinando. Dígame algo. Claro que le convenía. Él era de la familia de Ner. Eres hijo de Ner. Es tío de Saúl. Es familiar de Saúl. Mientras aquí haya un rey en la casa de Saúl, él tiene también ahí que cosechar.
Él sigue teniendo hijos que van a ser generales, que van a tener un buen puesto, que van a tener asegurado el futuro, ¿verdad que sí? Pero llega el momento en que se enoja, pero él sabe que el Eterno ha prometido que David será rey, que va a gobernar, y lo reconoce, y ahora va. Sabemos que todo va, ya el Eterno lo dijo. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Una vez que muere Isboset, y como Abner ya había ido con los ancianos de Israel, ahora sí todos deciden poner por rey a Israel, a David, perdón. Ya, pues ahora sí, ya que no hay otro rey, ¿verdad? Ya no hay descendientes de Saúl. Miren, segunda de Samuel 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a reunirse con David. ¿En dónde? En Hebrón. Y hablaron diciendo, aquí estamos, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. O sea, somos familia, somos del mismo pueblo. Y aún antes de ahora, o sea, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, David, quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer en paz. Eras tú quien dirigía las batallas, eres tú quien reinaba, ya eras tú el que estaba haciendo las cosas. ¿Qué más? Además, el Eterno te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Esto lo saben los ancianos de Israel, porque nunca quisieron hacer antes de amor. Pero bueno, qué bueno que lo haces, ¿verdad? Ok. ¿Qué más sucede? Verso 3. Vinieron pues, ¿verdad? Todos los ancianos de Israel en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Eterno. ¿Y qué pasó? Y ungieron a David por rey sobre Israel. Por primera vez, ¿verdad? Aquí, una vez más. Hay un rey, no por primera vez, una vez más. Hay un rey sobre toda la nación. La nación está unida. Hay un rey, el mejor rey que tuvieron, que nos dirige tanto física como espiritualmente, porque David sí le preocupan las cosas del Dios eterno. Así que hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad que sí? Vienen los ancianos, lo ungen como rey. El problema es que pasa el reinado de David, no se nos voy a contar, no voy a hablar nada de su reinado, excepto esto, que cuando él está bien ancianito y tiene una mujer ahí que lo está calentando, ¿verdad? Porque lo calienta, lo cuida, porque ya está bien anciano, ya no tiene la capacidad de ser un rey como tal, ¿verdad? Ya está bien ancianito. Uno de sus hijos va a usurpar el trono, pero el Eterno le había dicho quién sería el rey después de él, o sea, después de David. Eso lo tenía claro él. Hasta le hizo una promesa a la Betsabé, a Betsheba. Le hizo una promesa de que su hijo iba a ser el rey. ¿Por qué? Por esto que el Eterno le había hablado a David. Dice primera de Crónicas 22:6. Aquí todavía está en vida David. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara casa al Eterno Dios de Israel. Esto es cuando le da el mandato, tú vas a edificar el templo. ¿Okay? Recuerdan que David hizo una casa para él, muy bonita, de cedro. Y dijo, mira, un día, viendo la casa que tenía, dijo, mira qué casa tan bonita tengo yo. Y el Eterno, el arca del pacto, ¿dónde está? En una tienda de pieles que ya tenían, ¿cuántos años? Desde Moisés, cerca del mínimo 200 años. Ya las pieles tienen 200 años, la madera está vieja, y allá está la presencia del Eterno, y yo aquí en una casa bien bonita. No es justo. Y decide hacer una casa para el Eterno, pero el Eterno le dijo, tú no la vas a hacer. Y es lo que le va a decir a Salomón. Tú vas a edificar la casa del Eterno. Dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar un templo al nombre del Eterno mi Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Versículo 8. Mas vino a mí palabra del Eterno diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No
edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y esto, créame que lo hacemos minimizado, o no le hemos dado la importancia adecuada, pero el Eterno dijo que cada vez que se derrama sangre en la tierra, Él no está en paz. Créame, la misma escritura lo dice, ¿ok? Le dice, tú has derramado mucha sangre delante de mí. ¿Por medio de quién le dio la profecía? No lo sé. Pues vamos a ver después a un personaje que se envuelve en la historia, que posiblemente fue el que le dio esta profecía. ¿Qué más? ¿Qué más le dice? Versículo 9. He aquí, le está diciendo el Eterno en profecía. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Por eso se llama Shalom, hombre de paz. ¿Ok? Porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor de Israel. No va a tener guerras como tú, no va a tener peleas como tú, no va a tener conflictos como tú, no va a tener paz. Le voy a dar paz. Por tanto, su nombre será Shalom, Salomón, hombre de paz. ¿Ok? Y yo, o pacífico. Y yo le daré paz y reposo sobre Israel en los días que él viva. ¿Ok? En los días que él está viviendo. Versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Salomón no ha nacido, y el Eterno ya le está diciendo. Se le murió el primer hijo con Betsabé. ¿Recuerdan? El hijo de la fornicación se muere. A David ayunó y clamó, el niño murió. Después de eso, el Eterno le dice, ¿tú me vas a edificar una casa a mí? Sí va a ser así, pero no lo vas a hacer. Te voy a dar un hijo. Y cuando ese hijo nace y se le pone por nombre Salomón, David ya sabe lo que el Eterno tiene con ese joven. Por eso le hace una promesa a Betsabé, que es la mamá de Salomón. Le hace una promesa, ¿ok? Para que cuando él dejara el reinado, David dejara de reinar, ese hijo iba a reinar. Desde que nació y le puso por nombre Salomón, le juró a Betsabé, te juro que este va a ser el rey que estará después de mí. Pero tiene hermanos más grandes. ¿Quién? Adonías, Absalón y Abdón. Son hijos mayores de David. Por eso vemos que Adonías usurpa el trono en este momento en que David ya está viejo, porque siente que le toca a él. Pero el Eterno había dicho, aún antes de que naciera Salomón, no había hecho ni bueno ni malo, cuando el Eterno dijo, te van a hacer un hijo, se va a llamar Salomón o Shelomo, él va a edificar la casa a mi nombre. ¿Ok? Sin embargo, David ya está viejo, recuérdenlo, David ya está anciano, y Adonías dice, ha llegado la hora de que yo sea el rey. Él va, se proclama rey, se lleva a los sacerdotes, se lleva gente del gobierno, pero no se lleva a este, que es un profeta del Eterno, que incluso reprendió a David. No se lleva a los hombres leales a David para proclamar su reinado. Cuando David está viejo y ocurre esa rebelión, de inmediato se mueve el profeta Natán, porque él sabe que ese reinado no es aprobado por el Eterno. Yo asumo que fue Natán el que le dio la profecía a David, diciéndole lo que ya vimos anteriormente. Por eso él sabe que este reinado no es correcto. Entonces, ¿qué hace para parar esa usurpación del reinado de Adonías? Primera de Reyes 1:11. Entonces le habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciéndole, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de la señora Hagit? Esto sin saberlo, ¿quién? David nuestro Señor. ¿A qué fue? Se proclamó rey, pero David no sabe nada. ¿Tú no has escuchado nada de eso? Y ella, no, pues no sé de qué se trata. Ven, pues, ahora, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Adonías sabía que Salomón iba a ser rey. Sí, ¿qué iba a hacer entonces para evitarlo? Pues iba a matar. Así de sencillo. Natán también lo sabe. ¿Quieres guardar tu vida y la de tu hijo? Haz pronto lo que te digo. ¿Ok? ¿Qué le dice? Versículo 13. Ve y entra al rey David y dile,
Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿No me hiciste toda esa promesa? ¿Por qué pues reina Adonías, el otro hijo tuyo? ¿Por qué pues está reinando él? Verso 14. Y estando tú aún hablando con el rey David, yo entraré detrás de ti y voy a decir, es verdad, yo me acuerdo de esa promesa. Tú le hiciste esa promesa. O sea, yo voy a confirmar todo lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Ok. Ya lo repito, probablemente fue Natán el que le dio la profecía de que le nacería un hijo, que ese sería el rey. Por eso él le promete a Betsabé, ese va a ser el que quedará. Versículo 15. Vamos a ver qué acontece. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era ¿qué? Muy viejo, y Abisag, su nanita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? En otra versión dice, ¿qué quieres? Verso 17. Ella le respondió, Señor mío, tú le juraste a tu sierva por el eterno tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pero ¿sabes qué? He aquí, ahora Adonías reina. Adonías, tu otro hijo, es rey en lugar tuyo. Y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Yo te estoy dando la primicia. Te estoy dando la noticia. Tú no sabes lo que está pasando, pero ya tienes un hijo que es rey y no es el que me dijiste. ¿Ok? ¿Qué más dice? En ese momento se presenta Natán el profeta y confirma, ¿verdad?, lo que está diciendo Betsabé. Verso 23. Y le dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y le dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. O sea, tú no dijiste. ¿Tú has dicho esas palabras, Señor? Adonías reina y se va a sentar después de mí en mi trono. ¿Por qué? Porque hoy este Adonías ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey. David tenía más hijos, ¿verdad? Ha convidado a los hijos del rey, a los capitanes del ejército. No recuerdo si estaba en esta revuelta Joab, pero bueno, ese es punto y aparte ahorita, ¿verdad? Ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Verso 26. Pero a mí, o sea, a mí, el profeta Natán, no me invitó, ni a quién más, al sacerdote Sadoc, que eran muy fieles a David. ¿A quién más? Ni a Benaya, Benaya, o Benaía. Ahí está el nombre de aquel niño. Por si no sabía dónde está, ahí está el nombre del nieto de la hermana Rosita. ¿Okay? Ni a Benaía, ni a Benaya. ¿Quién es Benaya? Hijo de un sacerdote, del sacerdote Joyada. ¿Ok? Un sacerdote muy fiel al Eterno, muy fiel a David. A este sacerdote no lo invitó al otro, a Abiatar, que ya se había desviado también del pos de Salomón. No nos ha invitado a nosotros, ¿verdad? Ya están haciendo su banquete. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? ¿Y qué dijo David? ¿Verdad? Verso 28. Entonces el rey David respondió y dijo, porque acaba de entrar Natán y sacan a Betsabé, llamen a Betsabé, que venga aquí junto con el profeta Natán. Los quiero los dos aquí. Llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Eterno, que ha redimido mi alma de toda angustia. ¿Qué cosa? ¿Qué es el juramento que le va a hacer?
Esta frase, vive el Eterno, era como decir, te juro por el Eterno, te juro por Dios, ¿ok? Que como yo te he jurado por el Eterno Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Hoy mismo voy a confirmar. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro ajeno, ante semejante propuesta, ¿verdad? Que no lo hiciera. Y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Está bien, ya no va a decir. Viva mi señor el rey para siempre. Pues por lo que acabas de decir y hacerme, si no, le hubiera dicho, muérete ya, viejo. ¿Sí? Ahí lo hubiera acabado de matar. Entonces, ponga atención a las instrucciones que va a dar David aquí. ¿Por qué? Porque este va a ser el referente para ungir a los reyes de Israel de ahí en adelante y a los de Judá sobre todas las cosas. ¿Ok? Primera de Reyes 1:32, verso 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomen con ustedes los siervos de mis siervos, todos mis funcionarios que tengo, que me quedan, que no fueron a aquella reunión, ¿verdad? Y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo a Gijón, ¿ok? Llévenlo hasta allá. ¿Y qué va a suceder? ¿Ok? ¿Qué más les dice? Y allí lo ungirá, ¿quién? El sacerdote Sadok, y ¿quién más? El profeta Natán, como rey sobre Israel. Y van a tocar la trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Ahí está la prueba de que cuando se ungía un rey, y fue después de que lo que dijo David, de ahí en adelante, cada vez que se ungía un rey, se tocaba la trompeta, lo montaban en el mejor caballo, o la mejor caballo después de Salomón, ¿verdad? Él fue el que introdujo los caballos a Israel. Hasta aquí eran mulas. Pero ya después de Salomón, que fue a traer caballos a Egipto, ahora sí eran el mejor caballo. Lo montaban, tocaban la trompeta, que viva el rey, tocaban el pueblo. Okay. Después de que hayan tocado la trompeta y que hayan gritado todos, viva el rey Salomón, después irán ustedes detrás de él, de Salomón, y vendrá él y se sentará en mi trono y él reinará por mí. ¿Ok? Porque a él lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y le dijo, amén. Así lo diga el Eterno, o así lo confirme el Eterno, como lo ha dicho el rey David, ¿verdad? Así lo confirme el Eterno, Dios de Israel, que así sea, para que me entiendan. Durante un tiempo, Salomón, ya después de tanto de él, ¿verdad? Mucha escritura. Durante un tiempo, Salomón fue el rey perfecto. ¿Por qué? El Eterno lo había escogido. Desde antes de nacer. Era el rey que necesitaba el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ya conoce la historia. Solamente leemos, llegó el momento de la opulencia, de la grandiosidad, todo era de oro, los más pobres tenían plata, así que todo parecía perfecto. En ese momento en que Salomón está en su palacio, no es el palacio no es el templo de Adonai, es su palacio de leones de oro, escalones de marfil, trono de marfil, todo era oro. Los reyes iban, lo visitaban, le daban presentes, oro, de todo le daban. Cuando está en ese apogeo, ¿qué pasó con Salomón? Volvemos a leer un poco largo. Ahora bien, el rey Salomón, ya que era rey, ya que había firmado su trono, que dice, amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas, y creo que faltó espacio para anotar muchas de las veces. ¿Qué más? El Eterno había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con esas mujeres. ¿Por qué?
porque desviarán el corazón de ustedes a sus dioses, los van a apartar de lo inverdadero. Sin embargo, Salomón las halló irresistiblemente atractivas, dice en inglés. Acá dice que se empecinó en amarlas. Como cuando tu papá y tu mamá te dicen, mira, hija, ese no te conviene, por favor, aléjate, me parece que te pegan chicle y 5,000 y con la loca, ¿verdad? Y sí, mamá, vete con él, ándale, vete. Parece que así te dicen, ya que te vas, te das cuenta que te decían la verdad. Te decían lo correcto. Lo mismo le pasa a Salomón. Le ocurre lo mismo. ¿Qué pasó con este Salomón? En total, ¿tuvo cuántas? O sea que todos los pueblos de alrededor, todos los reyes de alrededor eran sus reyes. Todos. ¿Con quién iba a tener guerra? ¿Qué pasó, hermano? No, algo le está diciendo, porque... De la familia. Oh, bueno, eso ya es otra historia. Tuvo 700 esposas, estas nada más hijas de rey, de cuna real. O sea, eso quiere decir hijas de rey, de reyes. 700 hijas de los reyes de alrededor. Que por poco llegaba hasta México este varón. ¿Qué más? No más eso. Si Saúl tuvo una concubina, 2 o 3, este se aventó 300 concubinas. Que en efecto, ellas apartaron su corazón del Dios eterno, así como lo había perdido el eterno. ¿Qué sucede? Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que les diera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel ¿a quién? Al eterno su Dios, como lo había sido David, su padre. Mire, una cosa que tuvo David: fue asesino, sí; fue adúltero, sí, lo reconocemos; se rebeló, sí, pero nunca dejó de adorar al único Dios verdadero, y siempre reconoció su pecado y volvía al Dios eterno. Como lo dije anoche, no te estoy diciendo que no falles. Quisiera que no lo hagas, que no lo hagamos, que no fallemos. Pero si llegas a fallar, nunca le des la espalda al único que ha sido fiel contigo. Nunca le des la espalda. Esa es la cualidad de David, y por eso el Eterno dijo: siempre vas a tener a alguien que reine, un descendiente tuyo. Por esa razón, él nunca fue idólatra. Si eso es lo que tuvo. ¿Ok? Desviaron su corazón y lo pone como ejemplo. No fue como David su padre. ¿Qué hizo Salomón? Salomón rindió culto ¿a quién? A la señora de Astoreth, la diosa de los idólatras. ¿A quién más? A Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Eterno. Véanlo bien. Se negó a seguir al Eterno de forma total y absoluta. Me paro. ¿Qué es negarse a seguir al Eterno en forma total? Porque podemos estar actuando como son. Hermana Lourdes, le está diciendo algo al oído ahí, hermano. No entendió que el que hizo, el que nunca se acordó y eso, nunca lo hizo su cuerpo. Fue David, fue tremendo. Sí, hizo lo malo, hizo cosas malas, pero nunca se volvió idólatra como los otros reyes. Ahora, le está diciendo que se negó a seguir al Eterno de forma total y absoluta. No puede estar hablando también de nosotros cuando, sí, pues sí, yo le sirvo, hombre, pero a mi manera. No es a mi manera. O sea, pero no en aspecto de la muerte. No se preocupe por eso, hermano, no lo voy a condenar por eso. Cuando llegamos a Jezabel, que se pintó los ojos,
Vamos a ver si se los pinta por demoníaca o por qué. ¿Por qué se los pinta? Pero ya, eso más adelante. Dejemos eso. Negarse a seguir al Eterno es no cuando no sabes, porque hay personas que están aprendiendo y no saben cómo tienen que obedecer, desconocen todavía la palabra, pero cuando la conocemos y aún así queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos actuando como. Y si a Salomón lo castigó y terriblemente, ¿usted cree que a nosotros? Se negó a seguir al Eterno como lo había hecho David. Oiga bien eso. ¿Qué hace? Incluso construyó un santuario pagano ¿para qué? El detestable Dios de Moab. Otro ¿para quién? Para Moloch. ¿Ok? ¿Y dónde? En el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. No es más, en el mismo templo del Eterno hicieron altares para los ídolos paganos. Ahora, si la señora de Moab quiere un altar para su Dios y la de Amón quiere un altar para la descendiente del rey de Amón, quiere un altar también, ¿usted cree que la de Siria no quería? La de Sidón no quería, la de Tiro no quería, la de Egipto no quería porque la amaba mucho también. Todas quisieron un altar para su Dios. ¿Cuántos altares había entonces? 700 más 300, 1000, mínimo. ¿Qué hizo quién? El mismo Salomón. Ahora ve la grandeza de su pecado. Ahora lo alcanza, dice. ¿Qué hizo? Salomón construyó esos santuarios para todas sus esposas extranjeras. Bueno, la local ya tenía, ahí está el templo de tu Dios, pero para todas las extranjeras, uno chiquito ahí, hombre, nada más para tener donde adorar. Bueno, pero chiquito, y la otra, que ya le hiciste uno bien, uno más grandecito, así se fueron hasta que, no. Para todas sus esposas extranjeras, para aquellas que quemaran incienso e ofrecieran sacrificio a sus dioses. ¿A dónde llevaban a sus hijos estas mujeres? ¿A dónde, hermana? Dígame, así como le digo, ¿a dónde los llevaban? Adorar a sus dioses paganos. Los hijos del gran rey Salomón, sí. Así creció Roboam, que por cierto es hijo de su prima, porque Maaca es hija de uno de los hijos de, creo que sí. Entonces Roboam se casa con su primo. Tienen ahí un hijo. Ponga atención a lo que sucede, ¿verdad? Porque ya vemos la decadencia, ya estamos viendo aquí, ya nos voy a terminar con esto. Deme un poquito de tiempo para cerrarlo y no tener que volver a repetir esto. El Eterno, debido a esta idolatría, ¿verdad? Debido a todo esto, está muy enojado, no está contento. Y quiero advertirlo, no hagamos enojar al Eterno, porque nos va a ir mal. Nos va a dividir, nos va a sacar de aquí, va a poner a alguien mejor, así que pongamos mucho cuidado. Repito, necesitamos orar. Necesitamos estar en oración. El Eterno estaba muy enojado con Salomón, porque el corazón de Salomón se había apartado del Eterno Dios de Israel, quien se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Y vean lo que le dijo, el Eterno no sabía. Y le había advertido a Salomón específicamente, ¿qué le dijo cuando se le apareció? Que no rindiera culto a otros dioses. Salomón, te estoy viendo que te estás casando con cuanta mujer pagana se te pone enfrente. Mira, nada más te advierto, no te lo estoy pidiendo, no se lo prohibió, ¿verdad? Ya estás ahí. Nada más, no vayas a cometer el error de adorar sus dioses. No lo vayas a hacer. ¿Y qué hizo?
Lo mismo que hacemos nosotros cada vez que nos ha advertido el Eterno, y ahí vamos. Ahí vamos. Es que me habló el Eterno en profecía, sí, ¿no se ha preguntado por qué el Eterno casi no habla? ¿Para qué si no le hacemos caso? Le habló específicamente de que no le diera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso del mandato específico del Eterno. ¿Qué sucede? En consecuencia, el Eterno le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que lo voy a quitar cuando tu hijo esté reinando. Ahí lo voy a dividir. Hablando de este hijo de Salomón, ¿qué es lo que dice la Escritura? Miren, aún así, no le quitaré el reino entero. ¿A quién? A su hijo, que se va a llamar Roboam. No le voy a quitar el reino entero. Lo dejaré ser rey ¿de cuántas tribus? De una. ¿Por qué? Por la promesa que le hizo a David. ¿Tú me quieres edificar casa a mí? No me la edificas. Qué bueno que lo quieres hacer. Lo va a hacer un hijo tuyo, pero yo te voy a edificar a ti una casa, David. Voy a hacer que tu nombre perdure para siempre. Siempre habrá un descendiente tuyo que está reinando en mi pueblo. Esa fue la promesa que le hace el Eterno. Por eso le dice, no lo voy a hacer, no le voy a quitar todo el reino, y lo voy a dejar en una tribu, por amor a mi siervo David, y por otra cosa, por amor a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que yo escogí, ¿para qué? Para poner su nombre ahí, punto. Pero esto también es importante, guarden, para siguientes estudios. Entonces el Eterno, como está enojado, ¿verdad?, con Salomón, levantó a Hadad, el edomita. ¿Quién es Hadad? Hadad es un príncipe, hijo del rey de Edom, que en los tiempos de David mandó a Joab, su ejército, y destruyeron casi todo Moab. Este joven, este niño, logra escapar siendo un niño, va y se refugia en Egipto. Allá le dan casa, es más, lo casa con una familiar de su esposa, el rey de Egipto. Ahora que ya creció, se fortalece y empieza a levantarse contra Salomón. El Eterno dijo, nunca va a tener guerra, pero ahora ya tiene enemigos. ¿Por qué? Por la maldad que Salomón cometió. El Eterno permite que se levante este como enemigo. Quien era miembro, Hadad, era miembro de la familia real de Edom. Y lo levantó el Eterno para que fuera, ¿qué? Adversario de Salomón. Entonces aquí es donde se empiezan a levantar problemas para Salomón. ¿Todo por qué? Porque se levantó en idolatría, hizo lo malo, empezó a adorar a otros dioses, empezó a dejar la palabra del Eterno. Entonces, cuando esto sucede, al mismo tiempo aparece en escena otro que va a ser enemigo de David y que a la vez va a ser el primer rey de la casa de Israel. ¿Cómo se llama este hombre? Se llama Jeroboam, y aquí tienen el 1, porque aquí aparece otro Jeroboam, que será el segundo, pero este ni siquiera es familiar de este, y no tiene nada que ver. Solamente se conocen así, Jeroboam primero y Jeroboam segundo, por el nombre que tiene. Este es un enemigo de Salomón. A este lo escoge el Eterno por rey, a este le da las 10 tribus, y a este hombre va a dejar un legado a todos estos reyes que nunca se pudieron quitar. Un legado de idolatría, de maldad, de perdición, y nunca, cada rey que menciona, dice que hizo lo malo, como este Jeroboam, y que adoró los mismos becerros que hizo ¿quién? Este Jeroboam. No lo olviden para nuestros próximos estudios. La historia nos muestra, la historia bíblica, que el Eterno siempre está pendiente de
su pueblo. Ve al que hace lo malo, ve al que hace lo recto. Y siempre va a haber Jeroboames, siempre va a haber Salomones, siempre va a haber Samueles, Danieles, Josés de la Biblia, ¿verdad? No sé yo. Siempre va a haber personas que hacen lo recto delante del Eterno y el Eterno los mira. Y por amor a esa persona, sigue tolerando, sigue trabajando, sigue obrando, sigue haciendo su obra. Bendito sea el Padre Eterno. Aleluya. Por amor a ellos, el Eterno sigue obrando. Tú que estás viendo, te quiero animar. Sigue orando, por favor. Sigue buscando el rostro del Eterno. No desmayes. Pero es que mire, hermano, los demás ni le echan ganas, no llegan a tiempo, no vienen. Por favor, échale ganas tú. El Eterno te está viendo a ti, está viendo tu familia, está viendo lo que haces. Quiera el Eterno que por ti siga guardando a esta congregación y a los demás. Quiera el Eterno lograrlo y hacerlo. Por favor, te animo, sigue adelante. No desmayes, porque al final de cuentas un día el Padre Eterno te va a dar tu verdadera recompensa. Padre Eterno, gracias por permitirnos estar estudiando acerca de este tema, que ya ahora sí cruzamos para empezar de lleno en lo que es mirar cada uno de los reyes de la casa de Israel. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo. Gracias por ayudarme. Gracias por darme la sabiduría, Padre Eterno. Y perdóname por las cosas que no logro coordinar todavía y que no dije. Pero que sea tu Espíritu mostrándole a cada uno de tus hijos lo que es importante, Rey Eterno. En el nombre bendito de Yeshua el Mesías y para gloria de Dios Padre. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor.